Voy a hablar sobre este texto porque me lo han preguntado. Se titula La esposa del presidente Theodore Roosevelt escribió un texto llamado Nuevo culto en Washington. Se trata de Edith Kermit Roosevelt. Ella falleció en el año de 1948. Sin embargo, el 1 de abril de 1962, el escritor Robert K. Spencer publicó en noticias de el Sunday Times de New Hampshire el 1 de abril de 1962, reitero, este texto atribuido a Edith Kermit Roosevelt. Se titula Del culto al ojo que todo lo ve. Viene entre las páginas 43 y 46. Dice lo siguiente: se alzará un templo en Washington, D.C., para que el ciudadano del mundo desarrolle la comprensión universal superando sus limitaciones nacionales. Nos habla, por tanto, de un proyecto global. Los planificadores de este edificio de $5 millones, de los de antes, es decir, mucho dinero, llamado el Templo de la Comprensión, dígase como lo que ahora hay en la ONU, afirman que entre sus promotores se encuentran Swami Prabhananda de la Sociedad Vedanta en Hollywood, el secretario de Defensa Robert S. McNamara, el líder socialista Norman Thomas, Chester Bowles, asesor especial del presidente, Swami Bhaskaran Paramuamsa de UNISM de Nueva Delhi, India. También se encuentra Thomas B. Watson, presidente de International Business Machines. Eleanor Roosevelt, que ella formaba parte de la Logia Unida de Teósofos de la ciudad de Nueva York. Eleanor Roosevelt, por cierto, en otros textos hemos visto que es señalada como una bisexual. El edificio futurista, caracterizado como la ONU espiritual, la Organización de las Naciones Unidas religiosa o espiritual, será un símbolo de hermandad de la humanidad, según el folleto emitido desde la sede de el Temple en Greenwich, Connecticut, un ala de esta moderna Torre de Babel. Ahí hay algunas, aquí hay una especie como de maqueta que nos permite ver cómo sería. Destinará a cada una de las 6 regiones internacionales una parte para el hinduismo, otra parte para el judaísmo, otra para el budismo, otro para el confucianismo, para el cristianismo e islam. Por cierto, será un cristianismo falso, ¿no? Un cristianismo tipo ecuménico. Entre otros patrocinadores mencionados se encuentran Jack Benny, Douglas MacArthur II, embajador en Japón, supongo que es el hijo del general Douglas MacArthur, que por cierto su fundación es uno de los principales patrocinadores del aborto del Fondo Semillas en México, Max Lerner de New York Post, el profesor J.B. Rhine de la Universidad de Duke, estos son los de las corporaciones del tabaco, de Marlboro, los que son socios de Carlos Slim, los dueños de la Universidad Duke, el profesor G.B. Rhine de la Universidad de Duke, Roland Gammont del movimiento laico y del Parlamento Mundial de Religiones. También se encuentra el nombre de Miguel Idígoras Fuentes, presidente de Guatemala. Sir Roy Welensky, primer ministro de la Federación de Rodesia y de Nyasalandia. Ni idea, ¿eh? Reverendo Fred Jordan, presidente de Espiritistas Internacionales, Norfolk, Virginia. También está Philip S. Linick, director del Centro de Hermandad Universal Glencop, en Long Island, Nueva York. También se encuentra el nombre de James E. Linen, presidente de Time Life Inc. Curioso, porque
No me acuerdo si era en la película esta de Tom Cruise, Cielo Vainilla, había una corporación que se llamaba Time Life, ¿no? O Tiempo de Vida. Era Line Time, creo, ¿no? No me acuerdo. Habremos de revisar la película. Habremos de revisar también a qué se dedicaba esta empresa llamada Time Life Inc. S.A. Mohammed, agregado cultural de la República Árabe Unida en Washington, D.C., también colaboró en este proyecto. Señalado por, repito, la esposa de un presidente Illuminati de Estados Unidos que era Theodore Roosevelt. Se está lanzando una campaña mundial de publicidad para recaudar donaciones. Los nombres de los donantes se inscribirán en los caminos de piedra del templo. El simbolismo previsto para el edificio se remonta a la magia negra, practicada por los sumos sacerdotes del antiguo Egipto. El edificio albergará un ojo gigante, un estanque circular de agua que refleja la luz, que proyecta una cúpula facetada que se asemeja a un diamante multicolor. El folleto del templo afirma: la cúpula estará iluminada toda la noche para indicar simbólicamente que incluso mientras el mundo duerme, la luz del entendimiento sigue brillando. Luz, Lucifer, como que suena por ahí, ¿no? Si bien los publicistas del templo proclaman que la idea surgió espontáneamente de una conversación entre dos amigas, los santuarios para la hermandad del hombre se han utilizado sistemáticamente a lo largo de la historia para crear una mística de colectividad. La ocultista y difunta señora Annie Besant recaudó fondos para construir un santuario similar en Londres, una especie de Eleanor Roosevelt de su época. La señora Besant colaboró estrechamente con Jawaharlal Nehru y Krishna Menon y fue fundadora de la Liga Parlamentaria Fabiana, un grupo socialista británico, también masón le faltó decir, en el que participaba activamente Sidney Webb, Uberland, H. Champion y Bernard Shaw, que Bernard Shaw apoyaba al criminal Joseph Stalin, el dictador de la Unión Soviética. El templo de la señora Besant contaba con 6 representaciones simbólicas de las 6 grandes religiones internacionales en el aula. Los, entre comillas, adeptos visitantes contemplaban un mural de una estrella teosófica de 6 puntas, como la que adoraban los cananeos o los antiguos pueblos semitas en el 3000 a.C., 6 puntas formadas por triángulos entrelazados conectados por una serpiente. Repito el símbolo. Una estrella de 6 puntas formada por 2 triángulos entrelazados conectados por una serpiente. La serpiente siempre ha sido el símbolo del mal. Este tema se repite en el Templo del Entendimiento. Este símbolo está en el Templo del Entendimiento. El folleto nos informa que las 6 alas del templo contendrán las facetas culturales del diamante de la verdad. En Nueva York, los amigos de la sala de meditación se reúnen regularmente desde hace tiempo en la sala de meditación de las Naciones Unidas. En el centro de este santuario, un haz de luz proyecta un mineral pulido, un cuarzo probablemente. El 24 de abril de 1957, cuando se reabrió la sala de meditación, el difunto Dag Hammarskjöld, secretario general de la ONU, describió esta piedra pagana como un altar a la religión universal. Por cierto que este sujeto, Dag Hammarskjöld, pues creo que fue ejecutado, ¿no? Hubo algo raro con su avión, se desplomó. El altar es el símbolo de Dios de todo, dijo este diabólico sujeto, secretario general de la ONU. De hecho, todos los que han pasado por ser secretarios generales de la ONU son diabólicos, ¿no? Ahí tienen a uno que incluso fue miembro del partido nazi y luego un tal Kurt y grabó un mensaje que envió al espacio exterior supuestamente para que los extraterrestres puedan encontrar la Tierra, si es que existen. El Templo del Entendimiento también contará con una sala de meditación conocida como el Salón de la Iluminación. Allí se planea que los Illuminati, maestros de la sabiduría, nuestros líderes del Templo del Entendimiento, capaciten al público en el nuevo culto humanístico, que no será cristiano, no sería cristiano. Mahatmas o maestros de la sabiduría para
Elena Blavatsky, las civilizaciones anteriores como los egipcios y los griegos comprendían la sabiduría esotérica mejor que las sociedades modernas que hicieron sus enseñanzas más competentes en las artes ocultas. Los maestros de esta sabiduría fueron los Mahatmas o maestros de la sabiduría, como se les conocía en la India, que vinieron a través de los siglos, a través de varias encarnaciones, creen en la reencarnación, y enseñaron su profundo conocimiento a estudiantes dignos. Pura charlatanería. Según ella, la mayoría de los Mahatmas vivían en regiones remotas del Tíbet, Mongolia o India, ¿por qué no en un lugar cristiano?, formando la hermandad de adeptos. Este concepto de hermandad existe en numerosas tradiciones ocultistas. Elena Blavatsky, teósofa, bruja entonces, afirmó que dos de los Mahatmas, Kot Omi Lal Singh y Moria, fueron los verdaderos fundadores de la sociedad teosófica. Los Mahatmas enviaban con frecuencia notas misteriosas a los directivos de la sociedad teosófica y a sus discípulos. Además, les dictaban el material que posteriormente ella transcribió a sus libros. En el Salón de la Iluminación se celebran reuniones, proyecciones de películas y cursos de estudio sobre grandes religiones del mundo. Religión solo hay una, es la que lleva a Cristo. Es interesante notar que desde hace tiempo un grupo autodenominado Nuevo Grupo de Servidores del Mundo ha estado celebrando reuniones de meditaciones de luna llena en el Centro Internacional Carnegie Endowment de Nueva York. El 21 de diciembre de 1961, quien escribe asistió a una de estas reuniones donde se distribuyeron panfletos que describían la nueva religión mundial, entre ellos la esposa de Theodore Roosevelt. El 21 de diciembre de 1961, quien escribe asistió a una de las reuniones. Es que aquí ya no me cuadra la fecha, ¿no? Porque esa señora se murió en el 48, entonces como en el 61. O lo que está tratando de decirnos es otra cosa, otra persona. Un folleto de buena voluntad mundial describió lo que algunos de los patrocinadores del Templo del Entendimiento pueden tener en mente. Se está empezando a reconocer un nuevo tipo místico que se distingue por falta de interés en su propia clase de creencias religiosas, donde la supuesta élite internacionalista se reúne para planificar y tramar un gobierno mundial. Escuché un grupo decidido de servidores del mundo liderados por Foster Bailey a cantar al unísono una misteriosa gran invocación. Deja que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. ¿Es el verdadero propósito de los maestros del unismo, una mentalidad mundial, guiarnos y controlarnos mediante ritos paganos? Sería este el folleto, ¿no? Y ahí está la construcción del edificio, cómo sería, como una unión de algunas sectas relevantes en la historia de la humanidad. Y luego está esta otra parte que está en conspiracyarchive.com, que es una de las páginas mejor estructuradas de esta información, y vuelve a referir el nombre de la esposa de Theodore Roosevelt, Edith Kermit Roosevelt. Yo no sé si hubo un error en la redacción o están citando un documento más antiguo en otra fecha, porque, como les digo, la señora Edith Kermit Roosevelt falleció en 1949, antes de 1962, cuando se fechan estos dos artículos. El primero es del 1 de abril de 1962 y este otro que voy a leer a continuación es del 21 de octubre de 1962. A lo mejor y a quien se estaban refiriendo era a Eleanor Roosevelt, que ella sí vivió más tiempo y de hecho está en la lista de los que impulsan la construcción de este centro idólatra que pretende unir todos los cultos importantes del mundo en uno solo. Dice: el Templo del Entendimiento, Edith Kermit Roosevelt, The New Hampshire Sunday Times News, 21 de octubre de 1962, y dice copyright de Edith Kermit Roosevelt Syndicate. Dice: envolviendo sus velos vaporosos, una virgen blanca bailó en el podio. Simbolizaba el cristianismo o la madre del mundo, la gran madre a la que rinden culto todos los socialistas que han firmado la Carta de la Madre Tierra, los teólogos de la liberación, también los falsos católicos, que abarca las formas del espíritu creativo femenino que se desarrolla a lo largo de los siglos desde Egipto, Babilonia, China y Europa, según un programa distribuido en la cena benéfica del Templo del Entendimiento.
La cena celebrada el 12 de octubre en el Waldorf Astoria, que es un hotel Illuminati de los Astor, cuyo apellido seguramente viene de Astaroth, del culto al demonio Astaroth, incluyó esta dramática representación teatral sobre el, entre comillas, cristianismo y otras 5 representaciones teatrales sobre las principales, entre comillas, religiones para el templo conmemorativo de $5 millones que se construirá en 50 acres junto al río Potomac en Washington, D.C. Este folleto del templo describe el edificio como unas Naciones Unidas espirituales diseñadas para cumplir con los rituales de 6 religiones principales y reemplazar las limitaciones nacionalistas por una comprensión universal para los ciudadanos del mundo. Que por cierto, el Papa León XIV ya participó en una especie como de corredor. Ay, Dios mío. En una especie como de corredor donde se une el Islam con una iglesia católica. O sea, la doctrina del diabólico Mahoma, del pederasta Mahoma, con el catolicismo. El folleto del templo, es más, no tengo ni siquiera por qué decirle que se lo imaginen, vamos a verlo. Porque luego algunas personas piensan que estoy inventándome las cosas y es mejor que vean las fuentes como tal. Miren, este es el histórico beso que le da en la boca el Papa Francisco a un imán musulmán, porque fue a recorrer el mundo musulmán y inauguraron una especie como de corredor islámico. Aquí ya lo tengo. Dice, el Papa Francisco visitará en Yakarta, bueno, esto ya fue, obviamente el Papa Francisco ya no vive, la catedral y mezquita conectadas por un túnel de la amistad, símbolo de unión. El Papa Francisco, a sus 87 años de edad, se embarca hoy en lo que será el viaje más largo de su pontificado. Durará 11 días y recorrerá hacia Oceanía, deteniéndose en Indonesia, Papúa Guinea, Timor Oriental y Singapur. Su primer destino será Yakarta, capital de Indonesia, el país de mayoría musulmana más grande del mundo, donde más de 200 millones de personas practican el Islam. Por ello se espera que durante la estancia esté programada hasta el 6 de septiembre. El pontífice se centre en el discurso interreligioso, el ecumenismo y la solidaridad. La ciudad de Yakarta está situada en la costa noreste de la isla de Java y en la desembocadura del río Siliwung, en los orígenes que se remontan al siglo IV, y llegó a ser conocida como la Reina del Oriente. El 86% de sus 11 millones de habitantes son de la secta islámica. Conviven junto con poco más de 1.500, más de 500.000 católicos en la ciudad erigida bajo el lema de Bhinneka Tunggal Ika, que significa unidad en la diversidad, inscrito también en el escudo indonesio. Unidos en el error será el túnel de la amistad. La catedral de Nuestra Señora de la Asunción, principal lugar del culto católico en Indonesia, sede del arzobispado de Yakarta, está situado frente a la mezquita de Istiqlal, la más grande en el sudeste asiático. En base a lo citado, para promover la coexistencia religiosa del presidente Joko Widodo, ordenó construir un antiguo conducto subterráneo apodado el Túnel de la Amistad para unir ambos templos y facilitar así los desplazamientos de un edificio al otro. El proyecto fue acabado en el año 2020 y será inaugurado oficialmente el próximo otoño. En el riguroso programa de este largo viaje está previsto que el Santo Padre visite estos dos símbolos de ambas, entre comillas, religiones. Solamente el cristianismo es religión. El Islam no es una religión, es una doctrina de muerte y destrucción. Pero bueno, lo hicieron así, por lo cual no es falso. Y bueno, dice que iban a construir un templo, ¿no? Ahí en Washington, D.C. El folleto del templo describe como un edificio de Naciones Unidas espirituales diseñadas para cumplir con rituales de 6 religiones principales y reemplazar las limitaciones nacionalistas por una comprensión universal para los ciudadanos del mundo. Los publicistas del proyecto Entendimiento Exento de Impuestos afirma contar con el apoyo de monedas donadas por peluqueros, taxistas y trabajadores de todo el mundo. O sea, socialismo aquí. Nos está hablando de algo así como socialista. Pero a juzgar por la lista impresa de los patrocinadores del templo, este puede contar con un respaldo más influyente. Pues claro, el dinero no va a salir de ahí para construir algo tan grande. John D. Rockefeller IV, el líder socialista Norman Thomas, el reverendo James A. Pike de San Francisco, Cary Grant, el secretario de Defensa Robert S. McNamara,
miembro fundador del Centro para Instituciones Democráticas del Fondo para la República, el pacifista militante y ganador del Premio Nobel de la Paz, Philip Noel Baker, Holland D. Roberts del Comité de Libertad Académica, el exdirector de la Escuela del Trabajo de California del Partido Comunista que fue identificado como miembro del partido en una audiencia del 22 de enero de 1956 de la Junta de Control de Actividades Subversivas, U. Alexis Johnson, ahí está, también U. Alexis Johnson, el subsecretario adjunto del Estado para los Asuntos Políticos, el senador Kenneth B. Keating, el profesor Pitirim A. Sorokin, director del Centro de Investigación para el Altruismo Creativo de la Universidad de Harvard y Brooks Hayes, asistente especial del presidente Kennedy. En el techo Starlight del Waldorf Astoria, este importante hotel Illuminati, escuché a la señora Dickerman Hollister, presidente del Templo del Entendimiento, apartado postal 191, Greenwich, Connecticut, dirigirse a unos 500 delegados de la ONU y personalidades de la alta sociedad, con voz entrecortada por el fervor, dijo: «Estamos enviando una idea para crear un símbolo global del mundo». Luego golpeó una varita, con una varita golpeó un huevo que un niño sostenía en lo alto. De él surgió un árbol dorado mágico con 6 ramas de cada lado. El simbolismo no sorprende dado el atractivo místico del sueño internacionalista. Por ejemplo, uno de los patrocinadores del templo es Roland Gamond, exdirector del Movimiento Laico, Parlamento Mundial de Religiones. Este grupo internacional no sectario de grandes empresarios, psiquiatras y otros profesionales se reúne en la reclusión del Wainwright House, Milton Point, Rye, New York, para estudiar el control mental científico. Pero ¿y esto qué tiene que ver con la fe? Conseguir los textos de algunos de los seminarios del Wainwright House que tratan de temas como clarividencia, escritura automática, alucinaciones, la religión como parte de una ciencia ampliada y el contenido psíquico de los símbolos alquímicos. Son brujos, ¿no? Estamos viendo que son brujos. Según el número de septiembre a octubre de este año, Layman Review, publicado en Wainwright House, el movimiento encabezó la creación de la sala de meditaciones de la ONU que contiene algunos de estos símbolos alquímicos. Ahí donde está esa cosa que parece, pues parece un cubo negro con un cuadro muy feo, por cierto, de arte moderno. El mural de la sala de meditación de la ONU se divide en 72 secciones independientes. El tetragramatrón o nombre divino de 72 palabras representa triángulos y pirámides que representan a la deidad según antiguos símbolos babilónicos. También forma parte del mural una figura espiritual entrelazada con una línea diagonal que representa la vara de Hermes, o sea, donde está la serpiente. El Cadeuses, símbolo tradicional de las fuerzas sexuales o de la serpiente Kundalini. La esfera central y el círculo exterior del mural forman aproximadamente un ojo, el ojo que todo lo ve, tema de la deidad que se repetirá en el templo mediante el ojo de cristal facetado con un diamante que refleja los rayos del sol a través de 6 alas. Es interesante observar que la Unión Interparlamentaria, el senador Keating, patrocinador del Templo del Entendimiento, es su secretario. Adoptó hace semanas como emblema un templo de la ley con 6 columnas para los 6 continentes para demostrar la universalidad de la Unión. La UIP, financiada por parte del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, exento de impuestos, está compuesta por un cuerpo de formación de legisladores que se reúnen periódicamente con sus homólogos comunistas para establecer un gobierno parlamentario mundial. Aunque algunas personas pueden desestimar estos templos humanistas como un ejemplo de internacionalismo tonto, los apologistas de Moscú lo ven como un componente serio del esfuerzo para promover el evangelio social, o sea, teología de la liberación. Es fundamental que la Iglesia Católica se convierta en una secta sinodal teológica de la liberación, para entrar en esta caja. 2 patrocinadores del Temple están incluidos en la lista de patrocinadores más típicos de organizaciones fachada. El Departamento de Seguridad Interna del Senado de los Estados Unidos, publicado el 23 de abril de 1956, son Jerome Davis, de New Haven,
Connecticut, educador que dirige Promoviendo una Paz Duradera, un grupo cuya literatura es distribuida en la escuela Arcana, operada por la Lucis Trust, una organización no política exenta de impuestos en los pisos 32 y 33 y 11 del W42 calle de Nueva York. Es la Red Internacional Lucis Trust, que cuenta con un respaldo financiero sustancial, organizado regularmente reuniones de meditación de luna llena en el Carnegie Endowment for International Peace para promover la UNESCO y la nueva religión mundial con la UNESCO y con la ONU. Este del Carnegie, recordemos que era el zar del acero, ¿no? El profesor Keithley Mather, en el Museo Geológico de Cambridge, Massachusetts, que formó parte del panel de 4 personas que evaluó la investigación física del Wainwright House. Otro partidario del Temple es el reverendo Lee H. Ball, secretario ejecutivo de la Federación Metodista para la Acción Social. Este sería un agente comunista también. Una organización citada como fachada por el Subcomité de Seguridad Interna del Senado 23 de abril de 1956. El 7 de julio de 1953, Ben Gitlow, exsecretario del Partido Comunista, testificó bajo juramento que Ball era uno de los principales individuos involucrados en la conspiración comunista para subvertir la iglesia con fines comunistas. ¿Quién lo declaró? Ben Gitlow, 7 de julio de 1953. No debería agregar al simbolismo de la hoz y el martillo a la segunda sala de meditación prevista para el templo en Washington. Es decir, esto todavía no se ha hecho. O sea, la cámara de meditación esta de la ONU sí existe, sí la hemos visto, pero este otro dibujo, este otro templo todavía no se ha visto. Pero esto es real, o sea, con independencia de no he logrado encontrar, ¿no?, cómo es que se relaciona con Edith Roosevelt, y además, de todas formas, no lo van a borrar, o sea, lo eliminarían. A no ser que la hayan borrado del árbol familiar oficial y si se trate de la nieta de Theodore Roosevelt, que tendría el nombre de su esposa también. Porque aquí, por ejemplo, encontré esta carta, dice: carta de Frederick Niemeyer a Edith Kermit Roosevelt, carta fechada el 6 de mayo de 1956. Si fuera la esposa, pues no podría ser porque ella falleció en el 48. Entonces sí había otra señora con este nombre, pero no me ha aparecido en el árbol genealógico. O sea, nos están ocultando las cosas para que no nos enteremos de nada. Obviamente que si se les filtró el documento de un enorme templo que ellos quieren construir, donde se anulan todas las fes, todas las confesiones, pues es evidente que lo iban a borrar. ¿De qué trata esta carta que encontré? Bueno, dice: 6 de mayo de 1959, señorita Edith Kermit Roosevelt, Spandea Syndicate, en el 120 West 31 Street de Nueva York. Dice: Dear Miss Roosevelt, querida señorita Roosevelt, nosotros tenemos el placer de enviarle complementariamente una copia de Planning for Freedom, o Planes para la Libertad, del doctor Ludwig von Mises. Ludwig von Mises, pues, es un economista que yo he leído mucho, y que requiere, dice, a lo que usted nos pidió en una carta del 1 de mayo, o sea, le respondieron el 6. I congratulate, yo estoy feliz de poder atenderle en el seminario del doctor von Mises, y que tenga el privilegio, el doctor von Mises, que es un gran economista, con very best wishes, supongo que es con los mejores deseos, with the very best wishes, your very truly, o sea, suyo verdaderamente, Frederick Niemeyer, y pues aquí dice, firma Ludwig von Mises. Entonces, o a nombre, perdón, de Ludwig von Mises. Entonces sí existe, o sea,
Sí había una mujer con el mismo nombre de el presidente Roosevelt. Voy a tratar de buscar más, pero el mismo sistema, como que para tratar de despistarme, me dice que no, que solamente existió una mujer con este nombre y que era su esposa, pero esta carta está fechada en el 59. Así que es verdad. Es verdad lo que reporta Spencer. En 1962, la señora Edith Kermit Roosevelt, perteneciente a un linaje Illuminati, asistió a un lugar donde le entregaron un folleto donde se estaba planeando crear un templo de culto mundial, que además lo podemos corroborar o lo podemos confirmar con las declaraciones perversas del Papa Francisco y de León XIV, con los agentes del judaísmo reformado que atacan a los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos no quieren formar parte de un culto universal con hindús, con cristianos, con otros credos. Por eso es que los atacan, porque lo que ellos quieren es unir todos los cultos para anular toda la conexión con Dios y decretar un culto al mal. Eso es lo que está haciendo la Organización de las Naciones Unidas, o lo que pretenden originar el culto a la Pachamama. Miren ustedes que no es mentira. Vean cómo el sistema me niega la existencia de esta mujer. Dice, no, Edith Kermit Carroll Roosevelt no era nieta de Theodore Roosevelt, sino segunda esposa y primera dama. Yo no te pregunté eso. Yo no te dije que se apellidara Carroll. Yo dije Edith Kermit Roosevelt, nieta de Theodore Roosevelt, y me sigue insistiendo con que no es así, con que no existe una persona con ese nombre. A ver, entonces eliminemos el Kermit, a ver qué nos dice. No, Edith Kermit Carroll no fue nieta. Es que sí tiene una nieta, o sea, o forzosamente a lo mejor no fue nieta y era una periodista con ese mismo nombre, o que hubo un error al momento de poner el nombre, o qué. Porque aquí sí tengo una carta, una correspondencia histórica en un archivo histórico de que existe, de que vivía Edith Kermit Roosevelt en 1959, por tanto no falleció en 1948, o qué es lo que me están tratando de dar a entender. Es ilógico. Entonces, de lo que me estoy dando cuenta es que son incluso capaces de borrar los registros de la existencia de una persona cuando necesitan eliminar un documento tan importante como el que les acabo de compartir. Porque miren, acá tengo otra carta, o sea, ella no estaba muerta en 1959 cuando los registros dicen estaba muerta. Dice, Expandea Syndicate Inc., 120 West 31 Street, Nueva York. Y es una carta que ella dirige al economista libertario, liberal, Ludwig von Mises. 6 Washington Square, New York University. Dice, querido doctor von Mises, estoy feliz de hablarle mucho el otro día, de haber hablado mucho con usted el otro día. Sus lecturas y su seminario realmente me inspiran. Es una experiencia verdaderamente maravillosa, wonderful experience, para trabajar con periodistas con una gran mente como la suya. Great mind like yours. Yo tengo su libro Planning for Freedom, o planeando la libertad, ¿no? Planes para la libertad. I enclosed an article that I wrote for the Journal of Christian Economics. Dice que va a escribir algo para un periódico llamado Economistas Cristianos, y firma nuevamente Edith Kermit Roosevelt. Yours truly. O sea, y entonces, ¿quién es? O sea, ¿quién es esta Edith Kermit? Que Wikipedia, que todo el sistema me dice, no, estaba muerta en 1948, por tanto, en 1961 no pudo recibir la carta, no pudo recibir el folleto del proyecto de un templo del entendimiento mundial que tendría seis credos desvirtuados dentro de una secta mundial. Esto obviamente de este archivo lo voy a guardar,
porque es la prueba de que sí había una Edith Kermit Roosevelt y que tiene que ser forzosamente la esposa del expresidente Theodore Roosevelt, o perdón, su nieta, porque eso es lo que me dijo también el rabino Antelman, que era la nieta del presidente Roosevelt. Así que ese folleto es cierto. Y ella no era una mala persona a pesar de haber nacido en el linaje Illuminati, porque creía en la libertad económica, porque leía precisamente a Ludwig von Mises. Pero fue borrada del árbol genealógico seguramente por su forma de pensar. Fue borrada del árbol genealógico del linaje Illuminati y Roosevelt porque ella no apoya la tiranía mundial, ella no apoya el proyecto de socialismo mundial, ella no lo apoyó. Pero aquí tengo las cartas que prueban que ella estaba viva o que ella existió en 1959. ¿Cómo la ven? Son capaces de borrar todos los registros cuando algo no les conviene. Son capaces de borrar personas. Bueno, si hemos visto en el pasado que fueron capaces de usurpar personalidades, de poner dobles, de secuestrar gente y sustituirla por un doble muy parecido, medianamente parecido, que no puedan borrar los registros de la existencia de una persona, sobre todo cuando se revelan a sus planes. Pero es real el texto. Aquí ustedes lo acaban de confirmar. Esto no se puede alterar. Esto lo estoy tomando del Grove City College. Tiene una colección de correspondencias que hubo entre el economista Ludwig von Mises y grandes personalidades, y una de ellas es Edith Kermit Roosevelt. ¿Por qué no hay registro de ninguna Edith Kermit? ¿Por qué? Es increíble, ¿no? Es impactante. Aquí, por ejemplo, Wikipedia me dice que Edith Kermit Carroll, que esa fue la esposa, distinta de la otra que les acabo de comentar, vivió del 6 de agosto de 1861 y falleció el 30 de septiembre de 1948. Por tanto, me dirían ahí cualquiera, esa publicación, ese artículo que tú tienes es falso porque no pudo estar porque ya había fallecido. Fue la segunda esposa del presidente Theodore Roosevelt y primera dama de los Estados Unidos de 1901 a 1909. Entonces yo lo que hago es irme al apartado de cuáles son los hijos que tuvieron. Alice Lee Roosevelt. También tuvieron a Theodore Jr., tuvieron a Kermit Roosevelt, ¿sí? A Ethel Carroll, o a no ser que se hayan equivocado al momento de escribirlo, pero yo dudo muchísimo. Ethel Roosevelt Derby, Edith Derby Williams, o que hayan modificado el nombre para que no hubiéramos podido encontrarla. Solamente también se me viene a la cabeza eso, y al momento de que lo pasaron confundieron a Edith con Ethel. Dice Ethel Carroll Roosevelt Derby, 1891-1977, fue hija de Theodore y de Edith Kermit Roosevelt. Pragmática y compasiva desde niña, Ethel se graduó en la Escuela Catedrática para Niñas de Washington de 1906 y debutó en la Casa Blanca 2 años después. Como primera hija, era mucho más reservada que su hermanastra mayor Alice. Ethel se casó con Richard Dick Derby, educado en Harvard, en Columbia, a los 22 años de edad en 1913, y vivieron en Oyster Bay con sus hijos. Richard, Sarah, Judith y Edith tuvieron una hija que se llamaba Edith. Debe de ser ella. Pero la borraron de los registros más importantes, quizá porque no les convenía lo que ella dio a conocer al mundo. Probablemente ya era hija de Ethel Roosevelt, la otra Edith Kermit Roosevelt. Que entonces, ¿cómo tendremos que buscarla? Tendremos que buscarla como Edith Derby, ¿no? Edith Derby Williams.
Dice... No, porque ella firmaba, o sea, ella firmaba su correspondencia con el nombre de Edith Kermit Roosevelt, no como Edith Roosevelt Derby Williams. Dice, perteneció a la familia Roosevelt, fue nieta, 26º presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Yo creo que puede ser esta persona. Williams nació como Edith Roosevelt Derby en la ciudad de Nueva York, hija del Dr. Richard Derby y de Ethel Carow Roosevelt, de la familia Roosevelt. Fue la segunda hija del doctor y la señora Derby, hija mayor. Sus abuelos maternos fueron el presidente Theodore Roosevelt y la primera dama Edith Roosevelt, con la cual compartía el nombre, al menos el primero. Participó activamente en la política republicana y dirigió la Convención Republicana de 1960, secundaria a la nominación de Richard Nixon. Más tarde fundó el Vashon Island Health Center. Durante 40 años fue la mujer del Comité Republicano para el Estado de Washington en 1975. Williams fue nombrada miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Washington, donde sirvió hasta 1981. La señora Williams sirvió en la directiva de la Asociación Theodore Roosevelt, donde recibió el premio Ross del 2004. Por muchos años de servicio y dedicación a la organización, Williams también fue reconocido por su trabajo en favor de la conservación y promoción del medio ambiente saludable mediante la reducción de la contaminación. No me suena que sea climática, ¿no? Pero, a ver, Edith Derby Williams von Mises, si hay algún registro que los relacione a los dos. No. No. Ninguno. Lo más seguro es que no sea esta. Tengo aquí las cartas. Tendríamos que ver si existe más correspondencia dentro del registro para ver quién es Edith Kermit Roosevelt, pero de que existió una persona con este nombre y recibió el folleto, y qué es lo que hizo el Papa Francisco, lo que hacen todos los líderes sectarios del globalismo, de eso no tengan ni la menor duda. Esto es real. Esto no es una cosa que yo me haya sacado de la manga. Esto es algo que contra lo que está luchando el presidente Donald Trump, contra lo que estamos luchando todos los que no queremos una dictadura mundial socialista. Esto. La persona existe. Y vean la fecha. 1 de mayo de 1959. Por tanto, es otra persona. No es la esposa de Roosevelt. Es su nieta, pero no sé en qué rama, ¿no? En qué rama de la familia de Theodore Roosevelt, pero era su nieta. Bueno, pues así es cuando revisas y revisas y revisas y revisas archivos. Puede muchas veces que te encuentres con cosas como estas que dices es inexplicable, francamente, ¿no? Es inexplicable cómo pueden en un momento dado desaparecer registros de personas, cómo pueden borrar registros incómodos. Pero había una persona con ese nombre, estaba viva, era real y tuvo acceso a estos documentos, a este documento que, como muchas otras pruebas de su plan perverso de crear una secta de culto a Lucifer a nivel mundial, intentan borrarlo. Por eso es que yo estoy cancelado o estuve cancelado, espero que ya no sea así, de muchas plataformas porque yo conozco esto a detalle. Vamos entonces a seguir buscando cómo se pudo eliminar a esta persona. Voy a ver si puedo incluso conseguir algún registro funerario, el árbol genealógico más completo de Theodore Roosevelt, y ahí tiene que aparecer el nombre de esta Edith Kermit Roosevelt, nieta, no esposa, nieta, porque la esposa falleció en 1948. Gracias por tu atención. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte, comenta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.